El día de hoy me ha correspondido hablar sobre el crecimiento poblacional, que es un tema que se encuentra dentro de la materia de ecología general. Y dentro de este tema de crecimiento poblacional podemos encontrar cuatro subtemas diferentes. El crecimiento poblacional se refleja la diferencia entre las tasas de natalidad y la de mortalidad. Las tasas de vida proporcionan un patrón de mortalidad y supervivencia característico de las edades. Diferentes tipos de tablas de vida reflejan diferentes enfoques de los cohortes definitorios y estructuras de edades. Las tablas de vida proporcionan patrones para las curvas de mortalidad y supervivencia. Pero antes de pasar a hablar sobre estos temas, tenemos que saber qué es el crecimiento poblacional. Y el crecimiento poblacional se refiere al modo en que la cantidad de los individuos dentro de una población va a aumentar o disminuir con el transcurso del tiempo. Y este crecimiento está controlado por diferentes factores, ya sea el nacimiento de un individuo o las emigraciones que pueden suceder dentro de una población, o la muerte de otro individuo dentro de la población, o las emigraciones de estas poblaciones también, lo que nos da a entender de que están, estas están relacionadas con diferentes causas de muerte, ya sean enfermedades, ataques de depredadores, entre otras cosas. Y las poblaciones pueden ser de dos tipos, pueden ser poblaciones abiertas o poblaciones cerradas. ¿Y cuándo va a ser una población abierta? Va a ser una población abierta cuando dentro de las poblaciones pueden ocurrir inmigraciones o emigraciones, ya sea de una manada que va para un lugar específico para el tiempo de sequía, en donde ya hay más agua, o la separación de las manadas. ¿Y cuando una población va a ser cerrada? Pues las poblaciones cerradas van a producir movimientos de entrada y salida siempre, ya sean inmigraciones o emigraciones, pero estas no se van a ver afectados con pero esta no va a no va a poder afectar o no va a significar tanto con el incremento o la disminución de las poblaciones. O a su vez no hay ninguna entrada ni salida de individuos. Ya que sabemos eso, vamos a pasar al tema 1 o al subtema 1, que es el crecimiento poblacional refleja la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que queremos investigar el tamaño poblacional de un grupo de organismos de un ciclo de vida simple. Para ello tomaremos de ejemplo al espécimen de la hidra de agua dulce, que es un organismo que se reproduce asexualmente mediante los procesos de gemación. Y esta hidra se encuentra en un cultivo dentro de un laboratorio. Y dentro de este cultivo, la cantidad de individuos de la hidra es pequeña, pero los nutrientes que se encuentran dentro dentro del cultivo es mayor. Así que, ¿qué va a pasar con esta hidra a lo largo del tiempo? Bueno, la hidra va a incrementar los individuos. Pero antes tenemos que saber si se encuentra en una población cerrada o en una población abierta. Y ya que la hidra está en un medio de cultivo de un laboratorio, es una población cerrada, porque no puede haber ni inmigración ni emigración. Y el incremento y disminución de la hidra se va a ver afectado por el nacimiento de nuevos individuos o de nuevas hidras o la muerte de algunas otras hidras. Y para saber el tamaño poblacional de la tasa de natalidad y de función, podemos utilizar las siguientes fórmulas, que son la evolución de la anterior. Hablemos de la primera fórmula. La primera fórmula es para saber el tamaño poblacional de los individuos en los siguientes periodos de tiempo.
en donde nt o n entre paréntesis t va a ser una función del tiempo o el tamaño de la población en función del tiempo. B entre paréntesis t es la función del tiempo con respecto a los nacimientos, que esta va a ser representada por una letra B minúscula, menos la D entre paréntesis T, que también es otra función de tiempo, pero con respecto a las defunciones o las muertes de estos individuos, y va a ser representado con la letra T minúscula. Y para saber cómo obtenemos la función de tiempo con respecto a los nacimientos y las muertes, podemos utilizar las siguientes fórmulas. La B entre paréntesis T y la D entre paréntesis T son funciones en el tiempo. Estas van a cambiar, pero las letras minúsculas T, B y D son una constante. Y para obtener la B mayúscula y la entre paréntesis T, vamos a utilizar la siguiente fórmula o ecuación, donde B minúscula se va a multiplicar por el tamaño de la población entre los periodos de tiempo. Igual de la misma forma, la D entre paréntesis T, de la misma forma entre la D entre paréntesis T. De la misma forma de la D entre paréntesis T, podemos utilizar la misma ecuación para encontrar las defunciones con respecto al tiempo. Ya, la segunda fórmula es una modificación de la anterior, en donde vamos a pasar el tamaño de la población, representado por nt, al lado izquierdo, a restar con el tamaño de la población en los siguientes periodos de tiempo. Y esta a su vez la vamos a dividir entre los intervalos del tiempo, que va a ser la que va a seguir cambiando. Y va a ser igual a el tamaño de la población por B por B por NT menos DNT, que va a ser igual a B menos D por NT. Y esta fórmula va a pasar a la tercera, que es una modificación de la segunda, en donde el incremento de n lo vemos entre los corchetes, que es nada más ni nada menos que lo que se encuentra arriba del intervalo del tiempo, pero también ha cambiado en su lado derecho, se ha simplificado. Ahora solo es que el incremento de n sobre los intervalos del tiempo va a ser igual a b menos d por nt. Y pasamos a ver la cuarta fórmula, que la cuarta fórmula es una relación que tiene la elevación y los intervalos del tiempo. Y esta, como no es lineal y es una curva, va en función al tiempo y va a cambiar con los intervalos del tiempo. Así que podemos decir que es mejor utilizar una derivada. Por eso es que ponemos d en vez del incremento. Y como los intervalos de tiempo se van aproximando al cero, también es más recomendable ponerlo así. Y el lado derecho no ha cambiado. Pero ya para la quinta fórmula, que es conocida como el crecimiento poblacional exponencial, sí cambia el lado derecho. Para el izquierdo queda como en la fórmula 4. Lo único que se estarán preguntando de dónde sale esa R. Y la R es la precámpita de B menos T. Como son constantes, se puede poner como R. Y se multiplica por N. Pero ya incluyendo la sexta fórmula, para el crecimiento poblacional exponencial, la ecuación, tenemos que incluir una ecuación diferencial que va a ser n entre paréntesis t, que va a ser igual a n0 por e elevado a rt, en donde n0 es el tamaño inicial de la población, t siempre va a ser igual a 0, es la base logarítmica es la base de datos logarítmica ni penario, que su valor va a ser aproximadamente 2.72. Y r, esta puede ser
igual a 0 y no va a haber ningún cambio en el incremento o disminución de la población. Pero si la R es mayor a 0, va a haber un aumento exponencial. Y si esta R es menor a 0, va a haber una disminución exponencial dentro de las poblaciones. Y podemos ver como ejemplo la gráfica, que es la gráfica del crecimiento exponencial de una manada de renos de San Pablo. En Alaska, que era una colonización de esta especie de renos, que fue introducida en 1910 y con el transcurso del tiempo de los años hasta 1940, podemos ver que ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy vamos a pasar al siguiente tema, que son las tablas de vida proporciona un patrón de mortalidad y supervivencia característica de las edades. Pero antes, ¿qué es una tabla de vida? ¿Cómo se pueden construir estas? Bueno, las tablas de vida consisten simplemente en una representación de la mortalidad específica para cada edad. La técnica fue desarrollada por primera vez por investigadores de poblaciones humanas y constituye la base para evaluar la tasa de mortalidad específica de las edades para las empresas de seguro de vida. Pero los ecólogos la adoptaron. Para ver el incremento y la disminución o la tasa o la supervivencia y mortalidad de los organismos, ya sean animales o vegetales. Pero ¿cómo se pueden construir estas tablas de vida? Las tablas de vida se construyen comenzando por los cohortes. ¿Y qué es un cohorte? Un cohorte es un grupo de individuos nacidos en el mismo periodo de tiempo. Podemos ver la siguiente tabla y podemos ver que la X son los periodos de tiempo o las edades que tienen los individuos y la NX representa la cantidad de los individuos dentro de los cohortes. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor estas tablas. Vamos a poner un ejemplo de las ardillas grises. Las ardillas grises en la edad 0 comenzaron siendo 530. Ya para el año de vida disminuyó y eran 159. Ya a los 2 años fue disminuyendo más y solo se encontraron 80. Para el tercer año de vida disminuyó más y se encontraron 48. Para el cuarto año de vida solo fueron 21 y para el quinto año de vida fueron 5. Ya no hay una clase 6 o edad 6 porque ya para ese tiempo ya no había ningún superviviente de las ardillas. Pero también podemos ver la probabilidad que tiene un individuo a sobrevivir hasta cierta edad concreta, que va a ser representada por LX. ¿Y cómo se puede obtener LX? LX se puede obtener por la división de NO y NO es más que decir N y le da 0 dividido por el mismo, el primero. El segundo que sería la clase 2, la clase 1 o edad 1 va a ser N1 siempre dividido por NO o N0. Y así la segunda clase o el segundo año de vida, que va a ser N2 dividido por N0. Y aquí podemos ver cómo es lo que en números, cómo se puede dividir. Y para la supervivencia en el primer año de vida era del 1%. En la edad 0 era del 1%. En la edad 1 era del 0.30. En la edad 2 era del 0.15. En la edad 3 era del 0.09. En la 4 era del 0.04. Y en el quinto era del 0.01. La probabilidad que podían sobrevivir esas ardillas. También podemos encontrar DX, que es la cantidad de individuos que murieron durante los intervalos del periodo.
Y esto se puede obtener mediante la resta de NO menos N1. Y la diferencia de esta es que no se va a restar por la cantidad de NO, sino que se va a ir restando sucesivamente. Ya, N1 menos N2, N2 menos N3, N3 menos N4, N4 menos N5. Y así podemos ver las representaciones, en donde en la edad 0 murieron 371 individuos. En el año de vida murieron 79. En el segundo, 32. En los 3 años, 27. En el 4, 16. Y en el quinto año, 5. A su vez, dentro de las tablas de vida podemos sacar la tasa específica de la mortalidad. Y esta se calcula mediante la división de dx entre dn. O sea, el número de individuos entre la cantidad de individuos que murieron. Y esta nx es la cantidad de individuos que murieron y dx es la cantidad de individuos que nacieron dentro de los grupos de edades. ¿Y cómo se puede obtener esta? Se obtiene de la siguiente forma, donde vamos a dividir DO o de 0 entre N0, que va a ser 371 entre 530. Y esto va a ser igual a 0.70. Y así sucesivamente con las siguientes clases, en donde la tasa específica de mortalidad en la edad 0 fue del 0.70, en el primer año de 0.50, en el segundo año de 0.40, en el tercer año de 0.55, en el cuarto año de 0.75 y en el quinto año del 1. Y la tabla de vida en las ardillas grises quedaría de la siguiente forma, ya incluyendo las diferentes columnas: la columna de las edades, la columna de la cantidad de los individuos, que es NX, LX, la tasa de supervivencia que tienen estas, DX, la cantidad que han muerto en los intervalos de tiempo, y QX, la cantidad de individuos, el total de la tasa específica de la mortalidad. Y vamos a pasar al siguiente tema, que los diferentes tipos de tablas de vida reflejan diferentes enfoques de las cohortes definitorias y de las estructuras de edades. En esta podemos encontrar que existen dos tipos básicos de tablas de vida. La primera es la que ya estábamos viendo, que son las tablas de vida dinámicas o de cohortes. La tabla de vida dinámica o de cohortes es la que estamos viendo anteriormente, en donde podemos hacer el seguimiento de un año, por ejemplo, de 1955, de las edades de las ardillas que hay. Pero de esta hay una modificación, que es la tabla de vida dinámica complementaria, que esta podemos seguir la suerte de vida de los diferentes individuos en diferentes años. Por ejemplo, de 1954, 1955, 1956 a 1957. Y la segunda tabla de vida es la tabla de vida específica en el tiempo. Esta se construye realizando muestreos de población de alguna manera que para obtener una distribución de clases por edad durante un único periodo de tiempo. Son tablas más fáciles de construir, que es la que está apareciendo ahorita,
Esa sería la tabla de vida con específicas en el tiempo, perdón, que ya en las columnas de la X, que eran los años de vida, podemos poner las etapas de vida de un individuo o de un organismo. Y como en los invertebrados, las generaciones no se superponen unas con otras, sino que podemos sacar fácilmente NX. Y esto es una tabla de vida de la mariposa largata, en donde la etapa primera es el del huevo. Están después los estadios del 1 al 3, los estadios del 4 al 6, la prepupa, la pupa y el adulto. Y podemos ver que son iguales a las tablas en las columnas, a las tablas de vida dinámicas. Pero para estas tablas, que son más fáciles de construir, exigen presuponer varias cuestiones. Y la primera es presuponer que se muestre cada clase por edad, en proporción con su cantidad en la población. La segunda es presuponer que las tasas de mortalidad y la tasa de natalidad específicas de la edad han sido constantes en el tiempo. Y estas tablas de vida son más específicas para la demografía vegetal, porque son más utilizadas, ya que pueden utilizarse para tres áreas. La primera es la mortalidad y supervivencia de las plántulas. La segunda es la dinámica poblacional de los vegetales perennes marcados como plántulas. Y el tercero es los ciclos de vida de los vegetales anuales. Aquí podemos ver la tabla de vida de una población natural de Senum smalling, donde ahora el LX indica el comienzo de vida de los individuos. La D es la proporción que muere y la Q es la tasa específica de las muertes. Y hoy pasaremos a hablar sobre el cuarto tema. La tabla de vida proporciona datos para las curvas de mortalidad y supervivencia. Para poder graficar estos datos de las diferentes tablas de vida, podemos representarla de dos maneras, con una curva de mortalidad en base a la columna QX o con una curva de mortalidad de supervivencia en base a la columna LX. Y podemos ver los ejemplos de las gráficas de cómo quedarían en una curva de mortalidad y una curva de supervivencia. Para esto, existen tres tipos de curvas de supervivencia. El tipo 1 es cuando los individuos viven hasta su esperanza de vida fisiológica. Estas se pueden realizar para los diferentes organismos, incluidos los humanos y muchos mamíferos. Y las curvas son marcadamente convexas. El tipo 2, cuando la tasa de supervivencia no varía con la edad. Y esto se puede tomar para los vegetales perennes. La curva suele ser recta o es recta. El tipo 3, cuando la tasa de mortalidad son extremadamente elevados al comienzo de la vida. Por ejemplo, en especies de vida como las ostras, peces, muchos invertebrados y muchas especies de vegetales. Y la curva será de forma convexa. Y ahora pasaremos a ver un ejemplo de las curvas. El tipo 1, la curva va a ser cóncava. El tipo 1 vemos que es una curva convexa, en el tipo 2 es una recta y en el tipo 3 es una curva cóncava. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya aclarado sus dudas. Muchas gracias.